Buenos días, mi nombre es Zulay Rey, soy su profesora de Historia de Venezuela y el día de hoy voy a hablar sobre el objetivo número 2, Bolívar, conductor del movimiento emancipador. Uno de los puntos a tratar el día de hoy es el surgimiento de Bolívar como conductor de la empresa emancipadora. Primero que nada debo decirle que tras la pérdida de la Primera República hubo un exilio de Simón Bolívar. Esto provocó en él una gran desilusión, pero no significó el final, sino más bien el principio de su actuación como líder conductor de la empresa libertadora. Desde Cartagena y hasta su muerte en Santa Marta, Bolívar luchó con ahínco por lograr una América libre y soberana. Dicho esto, Bolívar surge como conductor de la empresa emancipadora durante la campaña de 1813, con 70 hombres y ahora contando con un ejército de oficiales experimentados, entre los cuales ya no habían ni vacilantes ni traidores. Lo seguían con absoluta confianza y de cada uno de ellos se sabía muy bien lo que se podía esperar. Bolívar llegó a elaborar su propio tipo de gobierno y decía que este no era un ente abstracto, sino que era una institución real en la cual debían atender la naturaleza de su sociedad. Bolívar tenía una proyección creadora y simultánea. Él quería colocar el orden moral individual en cuanto a lo social y en lo histórico en cuanto a lo político, es decir, una nación donde hubiese felicidad, seguridad y estabilidad. Pasemos a otro punto, actuación de Bolívar para convertir la independencia en un movimiento nacional americano. Para lograr este movimiento hubo dificultades y obstáculos en el camino de la independencia. Una de ellas fueron las pugnas de las clases sociales. Esta problemática fue debido a las desigualdades de los grupos sociales, en los cuales había rivalidad entre los blancos criollos, que eran los mantuanos, los blancos peninsulares, e igual entre los mantuanos y el grupo social mayoritario de los pargos. Otro de los obstáculos fue la dificultad para gobernar las provincias. Aquí comenzaron a surgir las individualidades, cada quien estaba por sus propios intereses. Y por último, el temor que tenía la oligarquía a la independencia. Esta actuación de Bolívar para convertir la independencia en un movimiento nacional y americano tuvo hechos determinantes. La primera fue las ideas de Miranda, el Gran Incanato. El objetivo de este incanato era llevar a la América española a ser el centro del orden político y económico mundial. Mucho se ha escrito acerca de Francisco de Miranda y sus facetas como militar, político, revolucionario y estudioso. Sin embargo, la visión que el precursor tenía para la América hispana, de cuya independencia fue uno de los primeros artífices, ha quedado en una esquina polvorienta de la historia. Otro de los hechos determinantes fue que en 1820 España reconoce a la Gran Colombia como una república independiente. Una vez más, Bolívar reafirma su espíritu libertador con la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia. Otra de las actuaciones o de estos hechos fue sus ideas. Se fundamentaban en la afirmación de la soberanía americana. En 1813 se convierte en el propulsor y proyector americanismo, publica leyes y decretos que regulan las relaciones internacionales en el marco de la interpretación del derecho de gentes. Y por último, convoca el Congreso de Panamá y su nombre transciende como creador del derecho internacional americano. A continuación le dejo un pensamiento de nuestro libertador. Leo textualmente. Es menester que la fuerza de nuestra nación sea capaz de resistir con suceso las agresiones que pueda intentar la agresión europea, y este coloso de poder que debe oponerse a aquel otro coloso no puede formarse sino de la reunión de toda la América meridional. Ahora tenemos el último punto de la clase de hoy, Manifiesto de Cartagena. Luego de leer el Manifiesto de Cartagena, escrito por el libertador Simón Bolívar, se puede analizar lo que pasaba en esa época, donde eran unos tiempos de tanteo, irracionalidades y desórdenes. En este manifiesto, según la historia,
Se expresa la genialidad de Bolívar como político, donde se yergue las palabras del libertador para decir la verdad, la razón y criticar los errores cometidos por los civiles venezolanos de la Primera República. Además, en este manifiesto, Bolívar define de manera brillante su ideario político. Se puede decir que después de más de un siglo, todavía estas observaciones de Bolívar se podrían aplicar a la Venezuela de hoy. En nuestro país, todos los voceros de la democracia quieren derechos y garantías ciudadanas, pero nadie quiere tener el deber o los deberes para con el país. Bolívar en este manifiesto recalca su antipatía al sistema federal de gobierno. Él pensaba en nuestra realidad social de imperfecta constitución étnica sin unidad racial característica, sin cultura y sin tradición. Él pensaba que el federalismo desarrollaba la separación hasta llegar a la anarquía. Ahí se nota claramente lo que convenía a Venezuela, la de ayer y la de hoy, que era un gobierno centralista, que en el fondo es el que ha venido siempre mandando en nuestro país. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la hacen saber en una próxima clase. Recuerden leer sobre el documento El Manifiesto de Cartagena. Hasta luego.